Eh, Ojo, no nos están diciendo, son escamas moradas, no, me dicen escamas azules y escamas rojas. Entonces, primero que nada, ¿qué mecanismo de herencia será este? ¿Será dominancia incompleta o será codominancia? ¿Qué dicen? Es codominancia, ¿verdad? Fácil, codominancia. ¿Por qué? Porque tenemos la expresión completa de ambas características. Bien. Entonces nos dicen, indica los genotipos parentales de los individuos de la generación descrita. Ok, a ver, entonces, genotipos parentales. Pues dijimos que si tienen una sola característica, son homocigotos. Entonces, este individuo de escamas azules será homocigoto. ¿Sí? Y recuerden que le voy a poner simplemente la inicial del color. ¿Sí? El otro tiene escamas rojas. Lo mismo, es homocigoto, no viene de la cruza de otros, entonces le voy a poner igual, solo la inicial del color, para diferenciarlos. ¿Sí? Claro que yo podría ponerles aquí cualquiera que yo quisiera, ¿no? Yo podría ponerle X acá Y, o podría ponerle aquí A y a este B, pero a mí, como yo soy de lento razonamiento, a mí se me hace más fácil ponerle la inicial del color, ¿sí? Para distinguirlos. Bueno, cada uno de los individuos que resulta de este cruce tiene mezclas de gamas azules y rojas, entonces estos son heterocigotos, a los cuales les podemos poner AR o RA, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, no hay forma de equivocarnos aquí. Bueno, en el inciso A nos dice, indica los genotipos parentales y de los individuos de la generación descrita. Bueno, pues es básicamente lo que acabamos de hacer, ¿no? Los azules son homocigotos, los rojos también son homocigotos, y los que tienen una mezcla son heterocigotos. ¿Listo? Explica razonablemente de qué tipo de herencia se trata. Bueno, yo creo que todos podemos llegar a la conclusión de que se trata de codominancia, ¿sí? O sea, esta es codominancia, porque estamos observando la expresión total de ambas características, ¿sí? O sea, no vemos que se mezclen azul y rojo para formar morado, veo completamente azul y lo puedo distinguir perfectamente del rojo, ¿sí? Entonces, eh, codominancia, ¿sale? Ahora, indica las proporciones genotípicas y fenotípicas resultante del cruce de dos individuos de la primera generación. Ojo, los progenitores son estos dos, ¿sí? Papá y mamá. Entonces, los resultantes de esa primera generación son los heterocigotos. Y bueno, yo creo que se están dando cuenta de que este tipo de cruces es muy repetitivo, porque en realidad lo es, porque les dije que esto iba a ser muy simple, ¿no? Entonces, ¿cómo va a resultar aquí? Van a ser dos heterocigotos, AR, ¿sí? ¿Qué voy a obtener aquí? Un azul, un azul con escamas rojas, acá lo mismo, y acá un rojo, ¿sí? Y si se fijan, son básicamente los mismos heterocigotos, perdón, las mismas proporciones que hemos visto, ¿no? Entonces, pues ahí la tengo. En el siguiente, dos conejos negros con manchas blancas tienen descendencia. ¿Qué proporción de los hijos serán como los progenitores? ¿Sí? Dos conejos negros con manchas blancas. O sea, ¿qué serán? ¿Homocigotos o heterocigotos? ¿Qué genotipo les pondrían? Heterocigotos, exactamente. Muy bien, entonces vamos a ponerle blancos con manchas negras. Les voy a poner NB. ¿Sí? Ya saben que ustedes le pueden poner la denominación que ustedes quieran, pero NB me parece bien. ¿Y qué creen? Exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer un cruce idéntico de dos heterocigotos y vamos a obtener exactamente las mismas opciones. Solo que aquí me preguntan, ¿qué proporción de los individuos resultantes serán como sus progenitores? O sea, serán heterocigotos. Y en este caso la respuesta sería un 50%, ¿sí? 50% de individuos son iguales a sus progenitores. Son este y este. ¿De acuerdo? Así de simple, chicos. Muy bien. ¿Quedó así? ¿No hubo ninguna duda con estos ejercicios? Yo creo que no, ¿verdad? Están muy, muy simples. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Ok. Bien. Día de chismecito, me dicen por ahí.
¿Cómo que chismes? ¿Cuál chisme? Ah, porque no están todos, ¿verdad? Me sorprendí de mí porque te sorprendes de ti. Porque, no sé, no entiendo. Vamos a los siguientes. Eran ahora estos. Ah, ya, ya lo de, ya me acordé, sí, sí. Sí. Ahorita vamos a llegar a eso y ahorita hablamos al respecto. Bueno, este ya lo hicimos. En el 2 nos dicen, en una determinada raza de gallinas, el alelo N indica el color negro, el B color blanco, y cuando aparecen ambos alelos, en un individuo NB, el plumaje es color gris. Bueno, pues desde aquí nosotros ya podemos determinar que se trata de dominancia incompleta o herencia intermedia, recuerdan, ¿no? También se le puede denominar así. Dominancia incompleta o dominancia intermedia o herencia intermedia. ¿Sale? Bueno, en el inciso A me preguntan, ¿cómo son los descendientes del cruce de una gallina gris y otra negra? ¿Cómo son los individuos grises? NB, heterocigotos. Entonces vamos a poner por aquí un heterocigoto NB, ¿sí? Y una gallina negra sería un cigoto NN, ¿sí? Entonces aquí tendremos una gallina negra, aquí una gris, negra, y aquí negra, perdón, negra, y aquí una gris. ¿Sí? ¿Y qué proporción tenemos? 50% negras y 50% grises. ¿Sale? Así de fácil. Muy bien, chicos. En el segundo cruce, dos gallinas grises, es decir, dos heterocigotos. Chicos, yo creo que ya ni siquiera necesitan que les haga el cuadro. Tenemos un 25% negras, un 25% blancas y un 50% grises. ¿Sí? Ok, fácil, muchachos. Vamos al ejercicio número 3 y nos dicen, en las plantas de maravilla, el gen para las flores rojas es dominante incompleto para el gen de las flores azules. La condición heterocigota produce flores moradas. De nuevo estamos hablando del mecanismo de herencia incompleta o dominancia incompleta. ¿Cuáles son las proporciones fenotípicas que se esperan al cruzar una maravilla roja y otra azul? A ver, vamos a hacer acá nuestro cruce. Una será homocigoto y otra también es homocigoto. ¿Sí? Una roja y una azul. Y bueno, pues aquí podemos ver que todas resultan con el mismo genotipo y por consiguiente el mismo fenotipo, 100% moradas. ¿Sí? Y ahí está, así de simple, muchachos. Al principio pensé que lo que decía el problema era que las plantas, que eran maravillosas. Bueno, pues la belleza está en el ojo del que la observa, ¿no? Pues, pueden ser maravillosas, velas maravillosas. Bueno, a ver, entonces vamos a lo de los grupos sanguíneos, porque esto es algo que les han llegado a preguntar en el examen de admisión y pues sí, tiene un mecanismo de herencia como los que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una tabla en la que les estoy poniendo fenotipos, genotipos, y pues como ya hemos platicado mucho, el grupo sanguíneo se debe a los antígenos de membrana de los eritrocitos. Ustedes ya saben que es un antígeno y ustedes ya saben que un antígeno reacciona directamente con un anticuerpo. Entonces vean como un antígeno de membrana, un antígeno de superficie, tiene su propio anticuerpo. Ahorita explicamos eso. ¿Sí? Aquí les voy a escribir un pequeño texto. Los genes que codifican para los grupos sanguíneos A y B son codominantes entre sí. ¿Sí? Son codominantes entre sí. ¿Sí? Ahora, ojo aquí, el gen que codifica para el grupo
para el grupo O es recesivo con respecto a I B. Entonces, aquí sí vamos a hablar de un gen recesivo, ¿sale? Entonces, oigan, o sea, se les olvida hacer la tarea, se les olvida hacer los ejercicios, se les olvidan las leyes, se les olvida todo, pero no se les olvida que va a haber chisme al día siguiente, ¿verdad? Vamos a ver. Pero bueno, story time de cómo el maestro de biomedicina pensó que era adoptado. En la primaria nos dejaron una tarea en la que teníamos que hacer un árbol genealógico, ¿sí? Entonces, pues, en ese árbol genealógico me pidieron escribir mi grupo sanguíneo. Entonces, mi grupo sanguíneo, o sea, yo fui con mis papás y les pregunté, y ya me dicen, ah, pues mira, Jorge, tú eres O positivo, ¿sí? Entonces ahí estaba yo, el hijo. Y me decían, y en ese árbol genealógico me pedían también que pusiera los grupos sanguíneos de mi mamá y de mi papá. Y entonces me dice mi papá, yo soy A. Y mi mamá me dice, yo soy B positivo. Y yo así como de, ¿qué? Y entonces, ¿cómo yo soy yo? ¿Por qué yo soy yo? Si tú eres A y tú eres B. Entonces yo no sabía y yo creía que era adoptado. Entonces ya ahí andaba viendo mi acta de nacimiento y después de esas semanas andaba revisando todos los documentos de mis papás y andaba viendo si yo me parecía a alguno de ellos porque resulta que yo no me parezco a ni uno de ellos. ¿Sí? Yo no tengo ningún parentesco así físico ni con mi mamá ni con mi papá. Entonces empecé a sospechar y ya les pregunté, ¿sí en serio? No, ni con mis abuelos. Soy bien diferente a todos. Entonces, pregunté y me dijeron que no era adoptado. Y ya hasta que entré a la prepa, me explicaron esto. A ver, fíjense, nosotros tenemos cuatro grupos sanguíneos, ¿no? El A, el B, el AB o el O. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que acabamos de determinar. Sí, o sea, ya hasta la prepa supe que no era adoptado. O bueno, pude deducir que no era adoptado. Fíjense, los genes que codifican para A y B son codominantes entre sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a expresar de manera simultánea y que vamos a poder diferenciar entre ambos, o sea, la expresión es total. ¿Sí? Pero el gen que codifica para el grupo O es recesivo con respecto a los otros dos. ¿Sí? A ver, entonces vamos a ver acá esta tablita. Vamos a tapar por aquí esto para irnos explicando. Voy a tapar esto y vamos a ir explicando. A ver, entonces, si yo tengo dos genes que codifican para el grupo A, ¿sí? Son codominantes, ¿sí? Entonces a este yo le puedo llamar homocigoto. ¿Y qué grupo sanguíneo se va a expresar aquí? El A, ¿verdad? Y si yo tengo aquí un A y un O, este es heterocigoto. Entonces el grupo sanguíneo será AO, chicos. El grupo sanguíneo quedará como AO. Pues no, ¿verdad? Va a quedar como A, exactamente, simplemente como A. ¿Por qué? Porque aquí, ahora sí, el gen del grupo O, sí es recesivo con respecto a los otros dos. Entonces nos quedaría simplemente A. Entonces, para que el grupo sanguíneo A se exprese, ¿sí? El individuo tiene que ser homocigoto o heterocigoto con un gen para O, que es recesivo. Entonces, en estos casos se puede dar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos individuos? Perdón, si yo tengo un individuo que tiene dos genes para el grupo sanguíneo B. ¿Qué pasa si yo tengo dos genes para el grupo sanguíneo B? Ah, pues definitivamente será B. Indudablemente será B. Si yo tengo un B y un O, se queda como BO. Pues no, ¿verdad? Su grupo sanguíneo será B, simplemente. Ok, perfecto. Bien, y si yo tengo un AB, perdón, un A y un B, ¿qué pasa? ¿Cuál queda como dominante? ¿Cuál se va a expresar? ¿Va a ser solo A o solo B? Será de los dos exactamente, porque estos dos son
codominantes. Exactamente. Entonces el grupo sanguíneo será AB, ¿sí? ¿Y cómo puedo obtener yo el grupo sanguíneo O? O sea, ¿cómo salí yo como un O? Bueno, pues únicamente hay una posibilidad, ¿sí? Hay una posibilidad que sea O homocigoto, ¿sí? Que sea homocigoto. Entonces, ¿cómo le dice? ¿Fue adoptado o no? Vamos a ver si sí es posible que salga esto. Vamos a ver si es imposible que esto pase o que si hay alguna posibilidad de que no sea adoptado. ¿Sí? A ver, me preguntan por ahí qué onda con eso de lo positivo y negativo. A ver, vamos a explicarlo de una vez, ¿no? Ahorita regreso a esta tablita, ¿sí? Para que se entienda bien y hacemos algunos ejercicios, pero vamos a explicar qué onda con esto. A ver, esto de los grupos sanguíneos lo determina en 1914, bueno, inicia pues sus estudios Karl Landsteiner, ¿sí? Entonces, los estudios de prueba de Karl Landsteiner eran macacos, ¿sí? Primates que comparten su genoma muy estrechamente con el nuestro. Entonces, en esos macacos, Karl Landsteiner descubrió principalmente dos genes, ¿sí? Que codifican para los antígenos del grupo A y del grupo B. Pero él observó que había veces que se expresaban dos al mismo tiempo. Entonces se determinaba que había un grupo AB. Y también observó que había veces que no aparecía ninguno, ¿sí? Entonces, como no aparece ningún antígeno de membrana, bueno, le pone nada, cero, ¿sí? Porque en Estados Unidos cuando ponen una O, es que tenemos cero, ¿no? Entonces el grupo O es como decir que tenemos cero. Pero por ahí anda un antígeno adicional que se puede presentar de manera simultánea con todos estos, ¿sí? Y es el llamado antígeno D. A este antígeno D antes le llamaban el factor RH, ¿sí? El factor RH. Entonces, esto de RH, ¿se acuerdan que les dije, no? Lance Steiner experimentaba con macacos. Entonces, el sujeto de estudio en el que descubrió este antígeno D se llamaba Resius, ¿sí? Ese era el nombre del changuito en el que descubrió este antígeno D. Y por eso se le quedó con factor RH, por las iniciales de su nombre. Pero eso de que sea positivo o que sea negativo es por el antígeno D, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que un individuo A es positivo si expresa el antígeno T. O sea, yo digo que es A positivo. Si no lo expresa, pues decimos que es A negativo. ¿Sí? Y nada más, porque resulta que el antígeno D obedece a las leyes mendelianas. Quiero decir que positivo es dominante y negativo es recesivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará? Bueno, ustedes mismos, ya ni siquiera les tengo que explicar, pero ustedes mismos saben que o se va a expresar por completo el dominante o se va a expresar el negativo, ¿sí? El recesivo. No los dos, ¿sí? Porque ¿qué pasaría si yo tengo un papá positivo y una mamá negativa? ¿Qué pasa si yo tengo un papá positivo y una mamá negativa? Digo, positiva. ¿Y qué pasa si yo tengo una mamá negativa y un papá negativo? Bueno, en este primer caso, indudablemente será positivo, ¿sí? Más por menos es menos. Ah, no es cierto. No, no, no es así, es broma. Acá, si yo tengo dos positivos, dos dominantes, será positivo. Y solo será recesivo en el caso del homocigoto recesivo, ¿sí? No me vayan a creer, no me vayan a creer eso. Y acá, menos por menos, pues es más. No, no, era broma, era broma. Si es si tengo dos recesivos, pues expresará la característica recesiva. Entonces, si se fijan que esto obedece a las leyes mendelianas, ¿verdad? Si se fijan que esto obedece a las leyes mendelianas, entonces, pues eso significa que yo tenga un positivo o un negativo en un grupo sanguíneo. Entonces, bueno, a ver, ya me iba a salir del tema, pero está bien, al cabo no quiero avanzar tanto ahorita que no es tanto, pues está bien. Vamos a salirnos tantito del tema, ¿no? Eh, Cuando nosotros vamos a hacer un cruce,
en el banco de sangre, o sea, pues que un paciente necesita sangre, ¿no? Y tenemos que ver si son compatibles. No basta con que sean A o B o AB o también tiene que ser compatible el antígeno D o el RH, pues, ¿sí? Miren, ya ustedes como practicantes del siglo XXI ya no le digan RH, ¿sí? Es el antígeno D. Pero bueno, no importa que sea positivo, perdón, no importa que sea A, B, AB, no. Tiene que coincidir también el antígeno D, ¿sí? Entonces, por eso acá teníamos una tablita, miren, vean por qué, en las que les pongo el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? ¿Puedo borrar esto que está aquí en esta pantalla? ¿Puedo borrar aquí? ¿Ya lo notaron? ¿Listo? Lo voy a borrar, ¿eh? Pues tenemos lo que está aquí en esta tabla. A ver, bueno, vamos a enfocarnos. Ya vimos qué onda con la parte genética, ¿no? Ya sabemos qué onda con qué pasa cuando son codominantes, qué pasa cuando hay uno dominante y uno recesivo, eso ya, yo sé que ya lo entendí. Ahora vamos a ver la parte inmunológica, qué onda con eso de los antígenos y los anticuerpos, ¿sí? Entonces, si un individuo es A, es porque tiene pues el antígeno A en su membrana, ¿verdad? Fíjense, tiene el antígeno A. Entonces, este eritrocito que anda por ahí circulando, tiene los antígenos A, ¿sí? Tiene por ahí antígenos A en su membrana. Y entonces no va a sintetizar anticuerpos contra este antígeno, ¿sí? Porque imagínate, sintetiza anti-A, se destruye a sí mismo, ¿verdad? Y entonces este más bien, o este grupo sanguíneo, o estos individuos, pues, producen anticuerpos anti-B, ¿sí? Y viceversa, un eritrocito que tiene los antígenos B en su membrana, un eritrocito que tiene los antígenos B en su membrana, pues no va a sintetizar anticuerpos anti-B, va a sintetizar anticuerpos anti-A, ¿sí? Entonces, por eso yo no le puedo donar sangre a un individuo B. ¿Qué pasa si yo le pongo sangre a un individuo B? Ah, pues el B tiene anticuerpos anti-A, ante este antígeno. Pues, ¿qué va a pasar? Pues va a hemolizar a esa sangre, ¿sí? Lo va a destruir. Va a destruir pues esa sangre. Ahorita les platico también algo interesante. Ahora, ¿qué pasa con los individuos que expresan los genes para los dos grupos sanguíneos? Para el A y para el B. ¿Qué pasa con estos dos? Bueno, imagínense, si yo tengo el antígeno A, tengo el antígeno B y sintetizo cualquiera de estos dos anticuerpos, pues ya valió, ¿sí? Se autodestruye exactamente. Entonces, los individuos de grupo sanguíneo AB no sintetizan anticuerpos, ¿sí? No sintetizan anticuerpos. Ahora, los que son O, acuérdense, estos tienen antígeno A, entonces son del grupo sanguíneo A. Estos tienen antígeno B, entonces tienen el grupo sanguíneo B. Estos son AB, y los que no tienen antígenos son O, ¿sí? Ahora, pues como no hay ningún antígeno en su membrana, pues no habrá nada que atacar. Entonces, estos individuos sintetizan anticuerpos anti-A y anti-B. Y aquí está la cosa con los donadores y los receptores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un individuo A, si tengo un individuo A, no le puedo pasar sangre o otra sangre, pues, que no sea A, ¿sí? A un individuo B, yo no le puedo pasar otra sangre que no sea B, ¿sí? ¿Qué pasará con un individuo A e individuo B? Yo le puedo pasar A, ¿qué dicen? A un individuo AB, ¿le puedo pasar A? Sí, sí. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos anti-A, ¿verdad? A un individuo AB le puedo pasar B, a un individuo AB le puedo pasar B. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos anti-B. ¿Saben cómo les dicen a estos individuos AB?
A estos AB son a los que les llaman receptores universales. ¿Sí? Receptores universales. O sea, son como tu mamá. Digo, no, no es cierto. No, estoy sacando los chistes muy feos, lo siento. O sea, pues que pueden recibir de cualquier tipo de sangre. Ay, a ver, espérenme un poquito. Espero que sus papás no estén en esta clase. Y si están en la clase, papás, perdónenme. A veces es que es viernes. Es que es viernes. Ay, no, ahora sí me pasé. Lo siento, muchachos. Ustedes no escucharon nada. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar la clase, por favor. Se cancela la clase de hoy. Adiós. Nos vemos. Nos vemos nunca, yo creo. O sea, pues se les llama receptores universales porque pueden recibir de cualquier individuo, ¿sí? No importa que sea A o que sea B. ¿Por qué? Pues porque no se ven anticuerpos, ¿sí? Y ahí es donde entra el antígeno D, ¿sí? En este caso es donde entra el antígeno D. A ver, me dicen por acá, ¿puede dibujar los eritrocitos AB? Claro que sí, claro que sí. A ver, vamos a dibujar los eritrocitos AB. Este sería un AB. Entonces, el eritrocito AB tendría pues, a los antígenos A, ¿sí? Y tendría los antígenos B. Este sería un eritrocito AB. Obviamente, pues, esto que es una representación gráfica, nada más. No es que los vayamos a ver en el microscopio de esta manera, ¿no? Nada más es una representación gráfica. Pero, entonces, están expresando, perdón, ambos antígenos de membrana. Entonces, este es A, este es B y este es AB, ¿sí? Y entonces, precisamente por eso, a estos les llaman receptores universales, porque como no tienen anticuerpos, le pueden donar a cualquier grupo sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa con los individuos O? Pues estos no tienen ningún antígeno, ¿verdad? Entonces, a una, yo le puedo pasar O, a un individuo A le podré pasar sangre O. ¿Qué dicen? A un individuo A le puedo pasar sangre O, ¿sí o no? Nada, le puedo poner O, sí, sí, porque no tiene antígenos, ¿sí? No tiene antígenos. Entonces, anti-B, ¿a qué va a atacar? A nada. Anti-A, ¿a qué va a atacar? A nada. Entonces, le puedo pasar. A un individuo B, ¿le puedo pasar sangre O? A un individuo B, ¿le puedo pasar sangre O? Sí, también, ¿verdad? Porque no tiene antígenos, ¿sí? A una B le puedo pasar O. De hecho, esa es la transfusión ideal, ¿sí? ¿Y cómo creen que les llaman a estos O? A estos les llaman donadores universales, ¿sí? Porque le pueden pasar sangre a cualquiera, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde les digo que entra lo de positivo o negativo, donde entra el antígeno D, porque aquí sí tiene que ver mucho el antígeno D. Como mi papá, ándale. Ajá, eso también es una cuestión importante. Yo le puedo donar sangre a mi mamá y a mi papá, pero mi mamá y mi papá no me pueden donar a mí. Y eso levanta todavía más las sospechas, ¿no? De que soy adoptado. Pero no, ahorita se va a dilucidar eso. Bueno, entonces, pues, a esto se les llama receptores universales y receptores universales si no tomamos en cuenta los antígenos T, ¿sí? Ahora, a un A positivo, ¿sí? Yo le puedo donar A negativo sin ningún problema. A un A positivo, yo le puedo pasar A negativo. A un A negativo, no le puedo pasar A positivo. ¿Por qué? Porque los negativos, vamos a poner aquí, antígeno D, ¿sí?
El D, cuando es positivo, cuando está presente, pues, tiene anticuerpos anti-D, ¿sí? Entonces, yo le puedo pasar A negativo a una positiva. Perfecto, ¿sí? O sea, esto sí se puede. Yo no le puedo pasar A positivo a una negativa, ¿sí? Porque este tendrá antígenos anti-D. Y lo mismo acá. Si este es B positivo, bueno, ahí no, esto no. Yo le puedo pasar B negativo a un B positivo. Eso sí se puede. Yo no le puedo pasar B positivo a un B negativo. Y así con todos, pues. Entonces, pues, el antígeno D, o bueno, sí, el antígeno D tiene sus propios anticuerpos. Y lo mismo los O, ¿sí? O sea, yo que soy O positivo, puedo recibir TO negativo, ¿sí? Pero un O negativo no puede recibir de un O positivo. Entonces hay que tomar en cuenta también esto en el banco de sangre, ¿sí? Entonces, no importa, como les decía hace ratito, no importa que un paciente sea A y el otro sea A. Necesitamos saber si es A positivo o negativo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos esos problemas con lo de los RH cruzados, porque muchas veces el médico nada más dice, mándame sangre A y ya, pero ¿a qué? Entonces hay que saber qué onda con eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya estén en sus prácticas médicas y requieran un paquete sanguíneo, pues, y especifiquen bien, chicos, especifiquen bien cuál es el grupo sanguíneo, porque luego lo mandan al banco de sangre y yo no sé qué onda, ¿sí? Yo no sé qué onda con eso. Entonces, pues hay que identificar bien al paciente. Bueno, es una práctica, pues, que en la actualidad, ya ahorita en el siglo XXI, es cada vez más estandarizada, pero luego sí anda pasando por ahí, ¿sí? Ahora, hay algunos individuos, no sé si han escuchado alguna vez, si no, lean, ¿eh? Si no, lean sobre los individuos que son a los que se les llama de sangre dorada, ¿sí? ¿Qué significa eso de que tengan sangre dorada? Que tienen un antígeno de RH, pues, nulo, ¿sí? O sea que no hay, pues, ¿sí? Entonces, a esos individuos que no tienen al antígeno de, ¿sí? Que tienen RH nulo, pues, son individuos O, ¿sí? Que no son ni positivos ni negativos, ¿sí? Entonces, ese es el grupo sanguíneo más raro de todo el mundo, ¿sí? Más raro de todo el mundo, el grupo sanguíneo que no tienen de antígeno B, ¿sí? Entonces, pues estos son rarísimos. O sea, es muy bueno que una persona sea O sin antígeno B, porque puede donarle a cualquiera. Pero es malísimo también que este sea B, nulo, ¿sí? Porque nadie le puede donar a él más que un solo RH nulo, ¿sí? Entonces, pues ahí también hay cuestiones de eso, de la disponibilidad. O sea, en el banco de sangre, cuando ocupe él, ahí exactamente, ahí es donde vale ya todo el banco de sangre, ¿no? Cuando él ocupe, o sea, él le puede donar a quien quiere, sí, pero cuando él ocupe, es rarísimo encontrar sangre para él, ¿sí? Entonces, pues este es bien raro de encontrar. Entonces, miren, los RH más raros en el laboratorio son el AB negativo, el O negativo, ¿sí? El AB positivo, el A negativo y B negativo, y así será el B positivo. Voy a borrar esto, ya yo creo que ya se entendió. Ay, caray. Mm, ahí voy. Sí, estos son los más raros, pues, sí. El A positivo y el O positivo. Esto es menos común y esto es más común. Sí, entonces, pues, si ustedes tienen un O positivo, pues ya le hicieron, porque eso lo van a encontrar todo el tiempo. Sí, pues,
pueden encontrar donadores O positivo donde sea. Sangre O positiva siempre. Pero si tienen un AB negativo, eso sí es bien raro, ¿sí? Un O negativo también es bien raro, ¿sí? Entonces, pues ustedes tienen que tomar en cuenta todo esto del antígeno A, B, sí, sí, pero también el antígeno D, ¿sí? Porque hay casos de emergencia, o sea, sí, también hay casos de emergencia en los que sus pacientes ya se están desangrando, ¿no? Y el paciente es A negativo, pero lo único que tienen disponible es A positivo. Bueno, al menos el antígeno A coincide, ¿sí? El D ya no, pero ustedes van a tener que decidir ahí, ¿manejan al paciente con hemorragia o manejan al paciente con shock anafiláctico? ¿Qué les conviene más? ¿Qué pone en riesgo más la vida del paciente? ¿Sí? Entonces ya ustedes tendrán que tomar la decisión ahí con estas cuestiones, ¿no? A ver, me dicen por acá, conozco trillizos AB negativo. Bueno, mira, qué buena cuestión. Ahí tienen donadores entre ellos mismos. Y es la cuestión importante con los gemelos idénticos, ¿no? Es, suelen tener exactamente el mismo propósito. A ver, mi hermana es O negativo. Y sí es súper raro hasta el momento. No han ocupado transfusiones, pero sí es lo que es. Sí, ojalá que jamás en su vida lo encuentre, pero sí es bien raro encontrar individuos O negativos. A ver, una vez en el laboratorio hicimos una prueba con objetos donde lo dividíamos en tres y poníamos reactivos para tres. Ah, exactamente es eso. No, ya no se hacen por objetos, ¿sí? Ahora se hacen dúos de ensayo. Entonces lo que tú haces es agarras o sea, ya saben que me estoy yendo por otro lado porque ahorita me está faltando un montón y no quiero avanzar tanto, ¿sí? Bueno, de algo les debe ser listo, ¿no? Entonces, ya se hacen tubos de ensayo, ya no se hacen placas. Entonces ustedes agarran 4 tubos de ensayo y en cada placa, perdón, en cada tubo van a poner los eritrocitos paciente, ¿sí? Más eritrocitos no reactivos, un lavado que ustedes hacen. En un tubo van a poner anticuerpos anti-A, en otro tubo van a poner anticuerpos anti-B, y en otro tubo van a poner anticuerpos anti-D, ¿sí? Y el último siempre es el control. Siempre, siempre, siempre deben correr un control, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a buscar aquí es la aglutinación, ¿sí? Que aglutinen o no, porque esta será una reacción antígeno-anticuerpo. Y las principales reacciones antígeno-anticuerpo son de aglutinación, o sea, amontonarse, pues. Entonces, si aquí en el tubo A, por donde pusieron pues el anti-A, vemos que hay aglutinación, o sea, vemos que se forma así un cúmulo grandote de eritrocitos. Bueno, pues decimos que este individuo es A, ¿sí? Si este no aglutina y si este no aglutina y si este sí aglutinó porque es el control. Bueno, si este no aglutinó, no hay B. Si este no aglutinó, no hay D. Entonces es A negativo, ¿sí? ¿Qué pasaría si aglutinan todos? ¿Sí? Si yo tengo pues una reacción positiva en todos. Si este aglutinó, si este aglutinó y si este. Bueno, pues hay anticuerpo, perdón, hay antígeno A, hay antígeno B y hay antígeno D, o sea que tengo individuo AB positivo, ¿sí? ¿Y cómo sería el de los individuos O negativo? ¿Cómo sería el de los individuos O negativo? Pues no aglutinaría ninguno, ¿sí? Todos estaríamos así. así. Entonces, en un O negativo, ver otros 4 grupos ahí hay, 5, en uno negativo, pues lo que veríamos sería que la sangre queda ahí dispersa, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que no hay antígeno A, no hay antígeno B y no hay antígeno D. Entonces es O. ¿Sí? Y bueno, pues esas son reacciones que se tienen que hacer comúnmente en el laboratorio para hacer el grupo sanguíneo, para conocer, perdón, el grupo sanguíneo. Pero finalmente, chicos, saben también, en el banco de sangre tenemos un dicho, ¿sí? En el banco de sangre decimos siempre, la mejor transfusión no es la que sea
de un AB positivo a un AB positivo. No es la que va de un O negativo a un O negativo. La mejor transfusión es la que no se hace. ¿Sí? Entonces, pues siempre, siempre, siempre traten de manejar a sus pacientes de alguna otra manera, ¿no? Aumentando la perfusión renal, aumentando la cantidad de líquidos, manejando la hemorragia, aumentando la presión arterial, pero siempre, siempre, siempre que su último recurso sea la transfusión, ¿sí? Que su último recurso sea la transfusión, porque aunque sea un no negativo a un no negativo, aunque sea un AB positivo a un AB positivo, este, el paciente siempre, 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 la primera vez va a presentar una reacción anafiláctica. ¿Sí? No un shock, ¿verdad? No un shock, pero sí puede aparecer, por ejemplo, una urticaria en el sitio de la pulsión, o puede haber dificultad para respirar, o lo que sea, aunque sean compatibles, aunque sean AB positivo con AB positivo, ¿sí? Siempre habrá una reacción anafiláctica. ¿Por qué creen? Pues porque aunque sea el mismo grupo de sangre, aunque sea el mismo antígeno D, es un cuerpo extraño, ¿sí? Sigue siendo sangre que no es propia. Y yo creo que ustedes ya saben qué va a pasar ahí. Si entra algo que no es mío, ¿qué onda? Ah, pues el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 lo va a detectar y va a desencadenar algún mecanismo de inmunidad, principalmente la inflamación, ¿sí? Entonces, como les decía, la mejor transfusión sanguínea es la que no hace. ¿Por qué? Porque siempre habrá reacción anafiláctica, ¿sí? Siempre habrá, al menos la primera vez. Entonces, mejor ni lo hagan. Ahora, peor, imagínense si tienen un no negativo y le ponen AB positivo. No, hombre, pues ahí mejor ni pasarle nada, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que Karl Landsteiner estos descubrimientos por ahí de 1914, pero lo presentó hasta 1959, ¿sí? Lo presentó hasta 1959. En 1900, bueno, entre 1944 y 1946, ¿qué creen que pasó? ¿Qué estaba pasando en el mundo en este periodo de tiempo? Bueno, pues había un doctor, ¿sí? Un doctor japonés, que realizaba estudios precisamente con pacientes haciendo esto, ¿sí? ¿Y quiénes creen que eran sus pacientes? Prisioneros de guerra, ¿sí? Entonces a estos prisioneros de guerra les hacían este tipo de experimentos para ver cuál era la reacción y pues no era nada bonito, ¿sí? Tal vez han escuchado por ahí del famoso, bueno, más bien del infame, es 731, ¿no? Era el que precisamente se encargaba de hacer este tipo de estudios. Lean al respecto. O sea, es muy crudo, es muy cruel, pero te enseña cómo los más importantes descubrimientos médicos se hicieron con base en este tipo de estudios. ¿Sí? Pero bueno, chicos, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Ya los ejercicios los resolvemos la próxima clase cuando estén todos los compañeros y que podamos explicarlo con detalle. ¿Sí? Ya no alcancé a explicarles si soy adoptado o no soy adoptado, ya se quedan con la duda otros 2 días, ¿sí? Pero bueno, ya al menos saben qué onda con los grupos sanguíneos. Ya 2 días más de no saber si el maestro de premedicina es o no adoptado. Ya lo sabremos en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, chicos, yo digo que sí, qué mala eres. No sé. A ver qué. Así nos decía mi maestro. No, acuérdense que yo estudié letras. No, yo estudié comercio. No, y yo vendo bonais. Así es. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Cómo que antígeno D? Ah, el antígeno D, acuérdate lo que les decía. El D es a lo que le decíamos RH, ¿sí? Entonces el D nada más es de que esté o no esté. Si está, el paciente es positivo, si no está, es negativo. Y de ahí sale eso de A positivo o negativo y todo eso. ¿Sí? Bueno, yo duré años. Sí, la verdad sí duré muchos años con esa duda. No sabía si sí era o no era adoptado. Pero bueno,
Ya saldremos de la siguiente clase. Bien, chicos, espero que haya quedado un poco más claro esto, ¿sí? Espero que haya quedado bien claro y que la próxima clase podamos ya resolver bien nuestros ejercicios. Si no hay